Kabbalah. Una visión holística para comprender la Torá. Curso impartido por el rabino Moshe Shlomo Yerushalmi. Ok, decía que vamos a hacer un pequeño resumen de la sesión anterior para poder retomar la continuación del tema, ¿no? Entonces, habíamos hablado la opinión de los sabios que análogo al proceso de transición de los mundos ocultos a los mundos revelados, que tiene, como dijimos, lugar en la Sefirá de Malhut del mundo de Atzilut, hay un proceso de transición de la Torá oculta a la Torá revelada. Esta última, la Torá revelada, es la Torá del mundo de Beriá, que tiene lugar en la primer palabra de la Torá, Bereshit, en el principio. Y cuando hablamos del principio, dijimos, no estamos hablando en temas de tiempo, sino un cierto orden para entender algunos conceptos. Como dijimos, dando ejemplos, Reshit Chochmah Yirat Adonai, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Otro ejemplo fue Reshit Tevuato, el principio de lo que es su cosecha, hablando Dios del pueblo de Israel. Y Reshit Darko, el principio de su camino, hablando Dios de la Torá. Entonces aquí la palabra Reshit está hablando no en comienzo, en inicio, porque dijimos que eso se llama Tejilá. Entonces, en la misma clase habíamos hablado de unas aparentes contradicciones entre los relatos de la creación del primer hombre. El primer relato, el sexto día de la creación, implica la existencia de las plantas que fueron creadas en el tercer día. En el segundo relato, en Génesis 2:5, leemos, no había aún en la tierra árbol del campo, ni crecía aún la hierba del campo. Segundo ejemplo, en el primer relato, la creación de los animales precedió a la creación del hombre. En el segundo, por el contrario, la creación del hombre precedió a la creación de los animales. Tercer punto, en el primer relato leemos Génesis 1:28, y Dios, en el nombre de Elohim, los bendijo, fructificad y multiplicaos, o creced y multiplicaos. En el segundo relato no hay bendición. Cuarto punto, en el primer relato, Adán fue creado con el nombre de Dios Elohim. En el segundo relato, Adán fue creado con el nombre Yud-Kei-Vav-Kei, el nombre que se llama excelso de Dios. Quinto punto, en el primer relato, en Génesis 1:26, leemos, y dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. En el segundo relato no se menciona la semejanza, pero leemos como adicional a la información anterior, y la serpiente le dijo a la mujer, ciertamente no morirás porque Dios, en este caso en el nombre de Elohim, sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Elohim, sabiendo el bien y el mal. Dijimos que todas esas son aparentes contradicciones. Ahora vamos a explicar qué fue lo que realmente sucedió. En la Torá dijo Dios a Adán acerca de la tierra, y la tierra te hará crecer espinos y cardos y comerás de las hierbas del campo. Aquí aparentemente el decreto de comer las hierbas fue definitivamente como un castigo. En el relato del sexto día de la creación dijo Dios, después de la bendición, en Génesis 1:29, y Dios dijo, he aquí que os he dado toda hierba que da semilla, que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto, que da semilla, que era tuyo, como alimento. Aquí no habla en el sentido de castigo. Definitivamente no podría haber un castigo inmediatamente después de una gran bendición que Dios le da al primer hombre. Eso vieron estas aparentes contradicciones y no intentaron resolverlos explícitamente, pero nos dieron algunas pistas que consideraremos más adelante. Rashi en su comentario de la Torá da una opinión con respecto a la contradicción aparente de que las plantas aún no habían brotado. Hay una opinión en el Talmud de que todo lo que Dios hizo en los 6 días de creación lo dijo, pero el resultado de lo dicho fue posterior a lo que ocurrió. Cuando Dios habló de la creación de plantas y todo lo demás, y dijo que salgan, que broten de la tierra, quedaron en stand-by hasta que todo el proceso de la creación, dice el Talmud, una opinión en el Talmud, se llevó a cabo posteriormente a los Mahamarot, a los dichos divinos para crear. En todo caso, Rashi afirma que la narración de la Torá no siempre sigue el curso
cronológico y real de los acontecimientos. Y entonces aquí esta opinión abre una serie de interrogantes que no es el momento para dar respuesta a ello, lo haremos mucho más adelante. En su comentario, los sabios, sin embargo, se apegaron al relato de dos jardines del Edén, el terrestre y el celestial. Eso es crucial y muy importante para entender el desarrollo de lo que vamos a intentar estudiar ahora. Porque, y les pido no distraerse con nada para poder tener realmente la posibilidad de asimilar lo que voy a decir, que es muy profundo y que necesita ser escuchado palabra por palabra, sin distracciones, para poder saber exactamente cómo se resuelve estas aparentes contradicciones y dificultades. Entonces, el informe de la creación que se llama Maaseh Bereshit es la parte más difícil y misteriosa de la Torá. En el comentario de don Itzhak Abrabadel sobre la Torá, escribe: sin duda es la naturaleza problemática de esta sección, es decir, el relato de la creación del primer hombre, lo que llevó a Rabbeinu Nissim a abstenerse de expresar cualquier opinión al respecto. Prefería no exponer a su público y a los azares de una interpretación alegórica de esta narración, cuyo contenido simplemente ignora los versos que comienzan con: estas son las generaciones del cielo y de la tierra, El Toldot Shamayim Be'aretz, y terminan con guardar el camino del árbol de la vida, como está escrito en Génesis 2:4 hasta el capítulo 3:24. Mejor el silencio que las trampas a las que se enfrenta cualquier erudito lo suficientemente audaz como para abordar este complejo texto. Dudas similares debieron impedir que el mentor de Rabbeinu Nissim, ni más ni menos que Nachmanides, Rabbi Moshe ben Nachman, famoso Ramban, aceptara el desafío. Sus comentarios crípticos en los versos bajo consideración arrojan poca luz sobre su contenido real. Todo esto es enigmático porque la profundidad de lo que vamos a estudiar, ¿sí? Finalmente va a dar resultados muy, digamos, más que místicos, muy profundos y con consideraciones que al final van a arrojar mucha luz sobre estos aparentes versículos que son un tanto oscuros. El tema es que, dice Nachmanides, puesto que el relato de la creación es un misterio profundo que en cualquier caso no puede entenderse simplemente leyendo los versículos y no puede conocerse con claridad excepto a través del amplio conocimiento de la tradición. Y eso se remonta a lo que nuestro maestro Moshe escuchó directamente de la boca del Todopoderoso. Y además, los que conocen esta tradición normalmente sienten el deber de ocultarlo. Okay, entonces vamos ya de entrada con este prólogo a realmente introducirnos en un conocimiento muy, muy, muy profundo, al mismo tiempo que elevado. Espero que yo tenga la posibilidad de explicárselo de la manera más simple posible y ustedes tengan el mérito de poder entenderlo con todos los detalles. Más adelante, Nachmanides escribe: es imposible decir el poder completo del relato de la creación a los seres humanos mortales, comunes y corrientes. Aquí Nachmanides señala que los sabios consideraban que el relato de la creación de la Torá fue escrito de manera vaga a propósito y estaba, por supuesto, más allá de la comprensión literal, sencilla, literaria, llamémosle, de lo que dice la Torá. Es decir, el cuentico sencillo que leemos y que algunos que no entienden, bueno, lo rechazan sin tratar de ocultar más bien qué hay allá detrás de todo esto que aparentemente es sencillo. Entonces, decimos lo siguiente: consideramos necesario tratar las aparentes contradicciones de los dos relatos de la creación del hombre de manera directa. ¿Con qué fin? Demostrar que no hay contradicciones en la Torá. Segundo, contestar la pregunta sobre el estado del mundo antes del pecado del primer hombre. Tercero,
aclarar nociones de lo que es el Gan Eden, lo que es el Geinom y todos los temas conexos a la obra de la creación. Hay que entender para ello las siguientes premisas, que son muy importantes. Como mencionamos al principio, hay una transición de los mundos ocultos a los mundos revelados. Y esto se da en la Sefirá de Malhut del mundo de Atzilut. Olam Atzilut, lo más cercano a la divinidad. El mundo de las ideas en el concepto del hombre. Aquello de donde emana todo lo que se va a plasmar en proyectos y lo que se va, según el plan divino, a concretar en el mundo de la acción, Olam Asiyah. Entonces, paralelamente hay una transición de la Torá oculta, o sea, lo más profundo, lo que es el alma de la Torá, a lo que es la Torá revelada, el cuerpo de lo que es la Torá tal y cual la conocemos, que está contenida ni más ni menos que en la primera palabra de la Torá revelada, Bereshit, en el comienzo, dado este concepto como no inicio, no en el tiempo, sino como un punto de partida de algo, que vamos a ver de qué es ese algo. Por otro lado, el primer hombre tenía la libre elección de pecar o no pecar, hablando de Adán Arishon. Tercero, como resultado del pecado, el primer hombre y su esposa fueron expulsados del Gan Eden, del lugar donde estaban allá, y se encontraron de pronto en nuestro mundo material de Astillá. Es decir, Adán Arishon fue creado en un mundo sublime, mucho más espiritual, lejos de lo que es el mundo material. Pero fue expulsado de allá por su pecado y de repente se encuentra en lo que llaman Nefilat Adam Rishon, la caída del primer hombre, ya en un mundo que es material. Y aquí vamos adelante a explicar cómo eso que ocurrió, expulsión, es una suerte de muerte relativa. Y por eso vamos a estudiar la relatividad de la muerte. Cuarto, si no hubiera pecado el primer hombre y su esposa, se habrían quedado en el Gan Eden para siempre. Y la consecuencia de eso es que el género humano sería indiscutiblemente inmortal. Todo lo que vendría de Adán Arishon, o sea, nosotros, sus descendientes directos, tendríamos claramente la posibilidad de ser inmortales. Les recuerdo que estudios científicos han dicho que realmente no hay ninguna condición del punto de vista conceptual que el hombre esté sometido a envejecimiento y a deterioro. No debería, y no he encontrado de manera clara cuáles son las causas que hacen que haya un deterioro en nuestro cuerpo, a veces en nuestra psiquis y muchas veces en nuestra alma también. Entonces, quinto, debemos considerar que los dos relatos de la creación del primer hombre son un mismo evento, pero en mundos y niveles diferentes. Entonces, resolvemos esto diciendo que la creación del primer hombre, como se describe en el segundo relato, precedió a la creación de los mundos revelados. Quiere decir que eso ocurrió en los mundos espirituales. Segundo, por el contrario, la creación de los mundos revelados, como se describe en el relato de los 6 días de la Torá, fue resultado del pecado del primer hombre. Como resultado del pecado del primer hombre, se va gestando la creación que estamos considerando material, o sea, el mundo en que vivimos. Tercero, la creación del primer hombre tuvo lugar, oígase bien, en el espacio de información de la sefirá de Malhut del mundo de Atzilut. O sea, un mundo absolutamente divino y absolutamente espiritual. Cuarto, el jardín del Edén, Gan Eden, también fue plantado en el espacio de información de la sefirá de Malhut del mundo de Atzilut. O sea, muy por encima de nuestro mundo material. Quinto, el relato completo de la creación del primer hombre está oculto en la primera palabra de la Torá, Bereshit, al principio, no al comienzo, al principio. Eso nos insinúa en el segundo relato de la creación del primer hombre, es decir, en Génesis capítulo 2, versículo 7. En estudios anteriores y en los que vienen, vamos a discutir algunas sugerencias que dan los sabios y mostraremos
cómo esta resolución resuelve todas las aparentes contradicciones entre los dos relatos de la creación del primer hombre. Para poder continuar, todo esto ha sido el resumen, digamos, de las últimas 2 clases que tuvimos o sesiones de estudio que tuvimos. A continuación, vamos a ver qué ocurre con respecto a la muerte que sufrió el primer hombre, Adán Arishon, y cuál es el significado de esa muerte, ni más ni menos la muerte instantánea de Adán Arishon. Cuando Dios le dice al primer hombre que si come del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, morirás. Esa es la expresión traducida al castellano de lo que Dios le dijo. Morirás. Mot tamut. ¿Qué significa esta aparente redundancia en lo que Dios le dice Dios le dice al hombre con respecto a la prohibición de no comer del árbol del conocimiento del bien y el mal? Entonces la pregunta que surge, Adán murió después de comer del fruto prohibido. Entonces aquí vamos a ver algo que es un concepto desconocido. Existe la muerte relativa y la relatividad de la muerte la vamos a entender a través de esta sesión, de esta clase, diciendo en principio que en la Torá, Bereshit, capítulo 16, versículo 17, leemos: y el Señor Dios mandó al hombre diciendo, de todo árbol del jardín podrás comer libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que lo comieres, ciertamente morirás. Acordémonos que estaba 2 árboles juntos, 2 árboles que eran uno, Etz Haim, el árbol de la vida, y el otro era el árbol del conocimiento del bien y el mal. Etz Adat Tov de Ra. Lo curioso es que Adán Arishon no buscó vivir eternamente. Comer del árbol de la vida le permitiría a él vivir, ser inmortal y entender todos los procesos que conlleva estar en un mundo creado por Dios. Pero dijimos, la serpiente, comillas, que no fue otra cosa que el intelecto humano, que siempre le pone trampitas a la persona. El hombre cree que su intelecto es infalible y que no tiene límites, a pesar que sabe que todos sus sentidos están limitados, y lo explicamos en una de las clases anteriores. Entonces, esta serpiente le habló a Javá acerca de comer el fruto prohibido. El problema fue que Javá le dijo que Dios le había prohibido tocar el fruto, y eso no era exacto. Dios le prohibió comer el fruto. Entonces, el Nahash le dijo, si comes del fruto seguramente no morirás. Pongan bien esto en su memoria para poder entender finalmente lo que viene a continuación. De la Torá sabemos que después de haber comido el fruto prohibido, Adán Arishon vivió 930 años. Parecería una contradicción obvia el hecho de que no murió inmediatamente, en apariencia, que obligó a los sabios a dar 2 explicaciones. Nuestros jajamín, por no querer entrar en la profundidad del tema, dieron 2 posibles explicaciones. La primera explicación dice que este pasaje quiere decir que si comes del árbol del conocimiento del bien y el mal, seguramente morirás. Es decir, te volverás mortal y llegará el momento en que vas a morir. No inmediatamente, pero finalmente ocurrirá. La segunda explicación dice que 1000 años para nosotros implican un día para Dios. Hay un versículo que dice, Kiel Shanim, 1000 años son para ti, que Yom Etmol Ki Ya'avor, como el día de ayer que pasa. Es decir, pasado, y eso es un periodo en el tiempo de lo divino, un día. En el tiempo de los humanos, estamos hablando 1000 años. Sin embargo, la propuesta de la Kabbalah y la información que ella conlleva nos dice que la explicación más exacta es que Adán y Javá murieron instantáneamente después de haber comido del fruto prohibido y su muerte fue relativa al Gan Eden. Para entender esto me toca explicarles un tema que es importante. Según los conceptos cabalísticos, cuando el alma divina llega y se introduce después de 40 días de estar fecundado
el óvulo en el vientre materno, pasan 40 días y después de ese momento entra un alma que viene de arriba. Arriba es un concepto, lo vamos a explicar después. Y entonces, para efecto del alma, entrar en el mundo material se llama morir. Esa muerte es una muerte relativa al ámbito, al espacio, comillas, en el cual esa alma interactuaba en los mundos espirituales. Curiosamente, en el lenguaje de la Torá, en el lenguaje del Talmud, en el lenguaje de la Halajá, cuando la mujer rompe la fuente, los hajamim le llaman petijat akever, literalmente la abertura del sepulcro. ¿Qué es lo que realmente se abrió? El vientre materno. ¿Por qué? Porque en el momento que se abre el vientre materno y va a dar a luz y sale el bebé, es una suerte de muerte comparativa a lo que esa alma vivió antes. Y lo mismo cuando una persona se va de este mundo y están abriendo el hueco, comillas, donde va a estar ese cuerpo después de fallecido, se llama también petijat kever, la abertura del sepulcro. Entonces, de acuerdo a la Kabbalah, Adán Rishon murió inmediatamente porque dejó de vivir en el mundo que estaba eminentemente espiritual. Su cuerpo estaba conformado por una especie de vestimenta de luz. Su cuerpo era luz, era espiritual. Y llega y aparece en un mundo material, ocurre realmente un proceso de muerte relativa. Entonces, ¿qué significa realmente esa muerte relativa? Escuchen esto. Esto que acabo de explicar requiere una explicación adicional a lo que he mencionado. En el famoso libro de Kabbalah llamado Etz HaChaim, el árbol de vida, del famoso maestro Ari Kadosh, y que fue recopilado por su alumno más directo, Rabbi Chaim Vital, dice lo siguiente. En el capítulo relativo llamado Palacio Séptimo, leemos lo siguiente. La explicación de lo anterior es que el secreto de la muerte es el discurso de la separación de la cosa y su desarraigo de su mundo y su lugar para ir hacia otro mundo que está debajo del mundo que él estaba viviendo, que él estaba existiendo, que él estaba de alguna manera interrelacionado e interactuando. Quiere decir, estaba en un mundo más elevado y bajó a un mundo inferior, debajo del mundo donde él vivía. Repito, la muerte es el discurso de la separación de la cosa y su desarraigo de su mundo y su lugar para ir hacia otro mundo debajo de él. En el mismo libro de Etz HaChaim, en el capítulo que se llama El Palacio de los Puntos, leemos lo siguiente. Solo lo que se movió de un mundo a otro mundo y está separado de su propio mundo se llama muerte. ¿Ok? Hay que recordar que según la Kabbalah, según los libros que hemos estudiado, la muerte significa el cese irreversible del intercambio de información entre el alma y el cuerpo en un mundo particular. El cese del intercambio de información es causado por el cambio del contenido de información del alma o del cuerpo que conduce al aumento de la distancia entre ellos dos. Todo esto en el espacio de la información. El resultado de la muerte es la pérdida de lo que sería la conexión alma-cuerpo en un mundo particular. Está claro que comer del fruto prohibido provocó el cambio del contenido de información de las almas de Adán y de Javá. Después del pecado, Adán y Javá adquirieron una nueva información relativa al bien y al mal, y los ojos de ambos, como dice la Torá, se abrieron. Es decir, su percepción del mundo cambió radicalmente. Es importante notar que antes del pecado, Adán no le daba el nombre particular a su esposa. No lo llamaba Javá, la llamaba Isha, mujer, simple y llanamente. Después tenía un nombre. Así como el alma ya tenía un cuerpo material, también el concepto de ser, según la concepción cabalística, tenía necesidad de que Isha, esposa de Adán Arishon, tuviera un nombre relativo a la materia. Javá, madre de todo aquello que tiene vida.
Por lo tanto, el nombre a Javá se le dio después de haber comido el fruto prohibido. Podemos encontrar la confirmación de la idea mencionada anteriormente en la obra seminal de Rabbi Isaac Luria, la Rizal, llamada Sha'arei o Sha'ar HaGilgulim, la puerta de la reencarnación. En ese libro, en el capítulo relativo a almas que abandonaron las kelipot son cáscaras que atan al alma a lo negativo. Ahí Adán tuvo un nefesh de asiyah, un ruach de yetzirah, una neshama de beriyah, y por encima de esto estaba nefesh, ruach, neshama de atzilut, de lo que se llama nukba de ser ampin, de ima, respectivamente. Los tres mundos de atzilut son llamados de una manera muy, muy puntual. Zahirá y La'ah. Zahirá y La'ah significa el esplendor más elevado posible, esplendor alto. Es decir, las tres porciones que mencionamos de Atzilut componen esa Zehirat y La'ah, que es una conexión increíblemente espiritual, muy elevada y muy cercana a una conexión de primera categoría con Dios. De esta manera se cumplió el decreto de Dios. El día que comas de este fruto, ciertamente morirás. Y murió inmediatamente porque bajó su nivel de existencia a mundos inferiores, al mundo material, ni más ni menos. Porque las tres porciones de Atzilut le fueron quitadas y no hay muerte más dura y grave que esta. Aquí, la Ari Akadosh menciona claramente la muerte de Adán en relación con el mundo de Atzilut y su renacimiento con el mundo de Asiyah. En el capítulo de este mismo libro, Chispas retenidas, así se llama el capítulo, de Sha'ar HaGilgulim, las puertas de la reencarnación, leemos lo siguiente: cuando Adán pecó, perdió el resplandor supremo, que son los niveles de las partes de su alma del mundo de Atzilut. De esto podemos concluir que como resultado del pecado, el contenido de información del alma de Adán Arishon cambió radicalmente. El chip que tenía divino por dentro y su información relativa era diferente. El intercambio de información entre el alma de Adán Arishon después del pecado y su cuerpo original se detuvo. La dimensionalidad del alma del primer hombre fue disminuida. Se le dio un nuevo cuerpo, como está dicho, y Hashem, Dios, hizo para Adán y para su esposa Kutnot Or, una vestimenta de piel, que le hizo una chaqueta de cuero y a Javá le hizo una falda de cuero. No, sencillamente le dio esto: piel, huesos, músculos, y eso revistió el alma. Esa fue la nueva vestimenta de Adam Arishon, en lugar de la vestimenta de luz que tenía en el mundo de Atzilut. Y por lo tanto, al tener cuerpo material, ¿qué implica eso? Muerte también desde el punto de vista material. Entonces, como resultado de la expulsión del Gan Eden, Adán perdió el albedrío, es decir, murió instantáneamente en relación con el Gan Eden, y con un alma y un cuerpo nuevos fue transferido a nuestro mundo material, Olam Asiyah. Con base a lo que hemos dicho, podemos concluir que existen tres tipos de muerte relativas en la creación. Muerte en descenso, es decir, bajar de un mundo espiritual más elevado a un mundo inferior. Muerte en ascenso, es decir, irnos de este mundo material y subir a los mundos espirituales de donde el alma proviene. Y tercero, existe lo que se llama Mitat Neshika, la muerte por el beso de Dios, un beso divino. En la sucesión de los mundos, Atzilut, Beriah, Yetzirah y Asiyah, la entropía de Shannon, así como la dimensionalidad y la complejidad, disminuyen. Esto significa que el proceso de la muerte en el descenso conlleva algunas dimensiones del alma que deben ser bloqueadas. Permanecen con el alma, pero en estado de potencialidad. La transición de las zonas de alta entropía a las zonas de baja entropía requiere un trabajo continuo, y a partir de ahí podemos explicar la existencia de la fuerza que da existencia a las entidades de información y las apoya continuamente. Y es por eso que Adán fue forzado, de hecho expulsado, fuera del Gan Eden. La misma idea se refleja en la tesis
sobre la creación perpetua. Es decir, los sabios afirman que Dios crea continuamente estos mundos espirituales y materiales. Y si hubiera detenido por un momento digamos, esa conexión directa de Dios con sus mundos para insuflarle vida continuamente, la creación habría desaparecido. Les doy un ejemplo para que entiendan a qué me estoy refiriendo. El carpintero que fabrica una mesa, construye una mesa, una vez que la terminó, la conexión de él con esa mesa termina. Se la vendió a la señora Rosita compró esa mesa y se la regaló a Morris. Ni Rosita ni el carpintero tienen contacto ya con la mesa. Y por supuesto Morris tampoco, porque la mesa y él no tienen nada que ver, sino la conexión de un regalo que le llevaron. En cambio, cuando Dios crea el mundo, esa conexión es permanente, una cadena que va desde el creador hasta nosotros en todos los mundos, que si esa cadena se interrumpe, todos los mundos creados por Dios y la creación material que tenemos deja de existir automáticamente. No así cuando el carpintero vende su mesa. El carpintero no tiene nada que ver con su mesa, la mesa sigue existiendo, no tiene nada que ver con esto. Entonces, esto es importante lo que les voy a decir acá. La transición de las zonas de alta entropía a las zonas de baja entropía requiere un trabajo continuo. Y a partir de ahí podemos explicar la existencia de la fuerza que da existencia a las entidades de información y las apoya continuamente. ¿Para qué? Para que sigan existiendo. También podemos encontrar la confirmación de esta idea analizando los hechos que tuvieron lugar antes y después del pecado de Adán Arishon. Casi todos los comentaristas de la Torá afirmaron que después de haber comido el fruto prohibido, Adán adquirió conocimiento sobre el mal. Adquirió conocimiento sobre algo que no debería saber él. ¿Qué significa esto? Como resultado del pecado, Adán adquirió conocimiento sobre el bien y el mal, según el nombre del árbol que comió, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso quiere decir que antes del pecado, el alma de Adán Arishon estaba en el estado altamente entrópico de no conocer ni el bien ni el mal. Tal estado del alma no nos es conocido. No sabemos cómo era esa alma antes del pecado. Después del pecado, el grado de orden del alma de Adán aumentó. La entropía de su alma disminuyó y fue trasladado al bajo mundo entrópico de Asiá. Para ascender a los mundos informativos con alta entropía, es decir, después de la muerte relativa en nuestro mundo, el alma debe tener la máxima semejanza con el árbol de la Sefirot, el árbol de la vida, y una conexión mínima con la zona de mal de información. O sea, la zona del mal es llamada Sitra Ajará. Dado que la zona del mal contiene conceptos de antimandamientos, es decir, los 613 preceptos que nos entregó Dios para que cumplamos son la conexión que nos va a permitir salir del mundo de la oscuridad, del mal y de la Sitra Ajará. Cuanto más contacto tengamos con la Sitra Ajará al desobedecer la voluntad de Dios, al no cumplir con los preceptos que Dios entregó y que los judíos se comprometieron antes de ser creados. Acuérdense la clase que dijimos que Dios le preguntó a sus criaturas si querían ser creadas o no. Ese compromiso, cuando es eludido, lo conecta al mundo del mal, a la Sitra Ajará. Los preceptos que hay que hacer y los preceptos que no hay que traspasar, o sea, preceptos prohibitivos que se deben cumplir no pasando por esas prohibiciones, eso nos libera de la conexión que nos ata al mal y que no le permite al alma evolucionar. En ese sentido, ¿qué significa entropía? Si hablamos de física, entropía es magnitud termodinámica que mide la parte de la energía no utilizable para realizar el trabajo y que se expresa como el cociente entre el calor cedido por un cuerpo y su temperatura absoluta. ¿Pero qué es la entropía en la vida? Es un término del griego que dice entropomia, evolución o transformación. En ese sentido, entropía, de acuerdo a lo que estamos hablando, significa permanecer en el camino y el proceso
de evolución y transformación. Si yo me desvío del camino de Torah o Mitzvot, si me desconecto de lo divino, me estoy automáticamente conectando con lo negativo, lo que me ata a involución y no a evolución. Voy para atrás y no para adelante. Entonces, en ese sentido, sería un símil con una magnitud física que nos permite conocer la parte de la energía que no es capaz de producir movimiento. Me ata y me vuelve estático, y mi alma no progresa, y mi alma no sube a los mundos superiores, y se queda en la oscuridad de Sitra Ahara, que es una de las muertes más terribles que puede tener un alma judía. ¿Qué significa eso? Significa que no puedo estar dentro del camino que me lleva a evolucionar y entrar a los mundos espirituales, y me quedo atado a lo material. Si yo como kasher, si yo rezo, si yo leo Tehilim, si yo cumplo Bikur Jolim, si yo voy haciendo una cantidad de cosas que son 613 preceptos, me voy desatando de aquella energía negativa que no sirve para nada y que lo que hace es atarnos a lo material. Entonces, en ese sentido, estamos viviendo ya una muerte no relativa, sino una muerte absoluta, porque no estamos en el camino de Etz Haim. La palabra Haim es vida en plural. Quedamos truncados en yo no sé cómo ya llamaríamos eso, en una parte del camino, pero de ahí no pasamos. Quedamos involucionando y no evolucionando. Entonces, en ese orden de ideas, Dios nos dio la Torá práctica, los preceptos, para ayudarnos a separarnos de la Sitra Ahara y acercarnos a Sitra de Kedushá, a la zona que realmente nos va a permitir seguir en el proceso de superación y de vivir unas vidas más elevadas, menos atadas a lo material y más cercanas a lo divino. Entonces, tenemos que entender por qué es necesario bloquear las conexiones entre el alma después de la muerte relativo a nuestro mundo y la zona del mal, que es la idea del Gehinom. ¿Qué es el Gehinom? El infierno, lo que llamamos comilla infierno. Sí, es un concepto que es más cristiano infierno que Gehinom, que es otra cosa. Pero de todas maneras, estamos hablando de entrar en un mundo que no nos permite liberarnos de todas las ataduras. Otro aspecto muy importante es la cantidad de conocimiento de la Torá que adquirimos. Todo judío debe adquirir conocimiento de Torá, estudiar el Humash, los 5 libros de la Torá, aprenderse los preceptos, ponerlos en práctica, estudiar Talmud, estudiar Alajá, libros de ética y moral, y luego introducirnos en los libros de la Kabbalah, para que nuestro mundo con pureza entre espacios absolutamente divinos que no están permitidos para todo el mundo. ¿Me entienden? Entonces, es importante adquirir la mayor cantidad de conocimientos de la Torá y que este conocimiento se vaya acumulando en el alma durante la vida. De acuerdo con la ley de correspondencia del espacio de información de la creación, cada concepto de información de nuestro mundo tiene sus prototipos en mundos de información con mayor complejidad y dimensionalidad. En consecuencia, la adquisición de conocimientos en nuestro mundo implica la conexión entre el alma y lo más complejo y altamente, digamos, prototípico y dimensional, y proporcionar un ascenso suave a nuestro desarrollo espiritual. Repito, cada concepto de información adquirido a través del estudio de la Torá tiene sus prototipos en mundos de información con mayor complejidad y dimensionalidad. En consecuencia, la adquisición de conocimiento en nuestro mundo implica la conexión entre el alma y más complejos y altamente prototipos dimensionales que proporcionarán un ascenso suave a nuestra alma a mundos espirituales. Es lo que dijo el Admor Zaken, Rabino Zalman Diladi, el primer rebbe de Lubavitch. ¿Saben lo que dijo? El hombre debe de tener en este mundo los pies sobre la tierra, pero su cabeza tocando el cielo. Algo similar a lo que está escrito en la parábola de Jacob. Ine Mutzav, Sulam Mutzav Arza,
Eroshon Magia Shamaima, una escalera cuyos pies están posados sobre la tierra con la seguridad que nos da estar con los pies en la tierra, pero nuestra cabeza, ¿dónde? En los cielos, en los mundos espirituales. Siendo así, voy a intentar entrar en unos conceptos que yo creo que al final del cuento yo tendría que haber comenzado con eso. Me da la impresión de que era importante. Y de pronto voy a pedirles unos minutos más para que aclaremos conceptos. Primera pregunta, ¿qué es la muerte? Segunda pregunta, ¿cuál es la causa de la muerte? Tercera pregunta, ¿cuál es esa muerte que sufrió Adam Arishon, Moshe Rabbeinu y otros grandes maestros de la Torá? Entonces, ¿qué es la muerte? En la ciencia y la medicina moderna no existe una opinión unánime sobre la definición y las causas de la muerte. Hay varios enfoques. Estos incluyen la muerte como la pérdida irreversible de la capacidad para realizar actividades vitales. En ese orden de ideas, la muerte es el cese irreversible del funcionamiento del organismo. La muerte es la pérdida irreversible de la personalidad. Tres conceptos. En la ciencia hay tres puntos de vista principales con respecto a la naturaleza de la muerte. Una es el animalismo, el otro, personismo, y el tercero, la mente. Los animalistas consideran a los seres humanos como animales, el personismo como criaturas con capacidad de autoconciencia, y lo que tiene que ver con la mente, llamémosle mindismo, como puramente la vida de la mente. En consecuencia, según los animalistas, dejamos de ser el mismo animal cuando morimos. Los de la teoría mindista, llamémoslo, de la mente, dicen que morimos cuando dejamos de ser la mente misma. Los personistas dicen que morimos cuando perdemos ciertas características psicológicas que es nuestra personalidad. Del mismo modo, existen diferentes enfoques en la medicina moderna. El estándar de todo el cerebro dice que la muerte humana es el cese irreversible del funcionamiento de todo el cerebro, incluido el tronco encefálico. La definición de muerte cerebral dada por Wikipedia dice lo siguiente: es la pérdida completa, permanente e irreversible de la función cerebral, incluida la actividad involuntaria necesaria para mantener la vida. El enfoque del cerebro superior dice que la muerte humana es el cese irreversible de la capacidad de conciencia. Según el estándar cardiopulmonar, la muerte es el cese irreversible de la función cardiopulmonar. Todas estas definiciones son incompletas. La Kabbalah dice: la muerte es el cese completo e irreversible del intercambio de información entre el alma y el cuerpo de una persona, que tiene lugar en una determinada parte del espacio de información de la creación del mundo. La causa de la muerte es el cambio del contenido informático, ya sea del cuerpo o del alma, lo que lleva al aumento de la distancia entre ellos en el espacio informático y al cese de intercambio informativo en un mundo determinado. En el mundo de Atzilut, o en el mundo donde vivía Adam Arishon, que era el mundo de Briá, cuando comió del fruto que le era prohibido, sencillamente Dios le dijo: morir morirás. Y según la Kabbalah, murió inmediatamente porque bajó del mundo elevado a un mundo inferior, una muerte relativa. Y así sucesivamente hasta cuando nosotros llegamos, ojalá hasta 120, a vivir en este mundo y nos vamos de este mundo. Entonces hay el cese de información entre nuestra alma y nuestro cuerpo. El alma se separa, para decirlo de alguna manera, y sube, asciende hacia arriba. Los tzadikim grandes que murieron no con sufrimiento, como Moshe Rabbeinu y otros grandes, murieron de la misma forma que Dios le dio vida. A Adam Arishon, Dios le insufló un hálito de vida por la boca, lo besó y le entregó el alma. A Moshe Rabbeinu, Dios lo besó y le sustrajo el alma y así murió. Entonces, el resultado es irreversible, porque es la pérdida completa e irreversible de aquello que lo ata no solamente a la información del mundo en el que está viviendo con su alma, sino justamente al alma, con comillas, el cuerpo que lo está envolviendo. La muerte debido a cambios en el contenido informático del cuerpo ocurre debido a factores ambientales, envejecimiento, enfermedad, lesión, etc. La muerte como resultado del cambio del contenido informático o informativo del alma implica que en el momento de la muerte el cuerpo se encuentra en una condición saludable, pero de todas maneras muere, existe la muerte, muere, y en este tipo de muerte es la que llamamos muerte por el beso divino.
Según la tradición, Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, Miriam, los hijos de Aarón, Nadab y Abihu, murieron a través de la muerte por el beso divino, ¿sí? Tal como está escrito en Deuteronomio. Y Moshe, siervo del Eterno, murió ahí en la tierra de Moab por boca del Eterno. Al-Pi Havayá, Al-Pi Yud-Kei Vav-Kei. Entonces, la boca del Señor representa la sefirá de Malhut de Atzilut, el origen de los mundos de la creación. Y Moshe tenía 120 años cuando murió. Su ojo no se había oscurecido, ni había perdido su frescura natural. Su cuerpo estaba plenamente sano. Aquí la Torá enfatiza que en el momento de su muerte, el cuerpo de Moshe estaba en condiciones saludables. En opinión de la Kabbalah, Adán y Jabá también murieron por el beso divino. Sin embargo, esto lo vamos a estudiar con más profundidad más adelante. Voy a parar acá. El tiempo se nos fue. Si ustedes tienen fuerza, podemos contestar preguntas. Buenas noches, Muy bien. señor Doino. Muy buenas. Pero, por qué tiene que existir esa asociación entre mundo material y pecado y por tanto culpa y por tanto castigo? O sea, ¿por qué tenemos que vivir con ese concepto? No, señor. Usted está tomando una definición cristiana del tema. No es castigo. Nosotros vivimos en el mundo material y frente a nosotros tenemos dos caminos. El hombre está compuesto por dos, llamémosle, dimensiones en su constitución: el cuerpo material y el alma. El cuerpo material quiere rumba, quiere lo atractivo, quiere sexo desaforado, quiere todo lo que nos ata a las pasiones. El alma quiere todo lo contrario. Entonces, si vivimos en un mundo material, vivimos en un mundo sensual, en un mundo de sentidos. El ojo puede servir para estudiar Torá, pero también, Dios libre, para ver pornografía. El hombre tiene oídos para escuchar cosas buenas, pero lamentablemente para escuchar la Lashon Hará, chismes, cosas negativas, hablar del prójimo, etc. La boca tiene la posibilidad de conectarlo con lo divino, con el mundo de la santidad, ya sea por las expresiones que diga, por lo que come, o sencillamente por el hecho de vivir en este mundo material, está de alguna manera influenciado por ambos ámbitos, Sitra Ahará y Sitra de Kedusha. Entonces, para poder liberarnos de lo negativo del mundo material, lo negativo quiere decir aquello que nos atrae a nosotros y va en contra de la voluntad de Dios. Dios nos dio preceptos para que esa conexión con los 613 preceptos nos acerque al árbol de la vida, al mundo que se llama Ilán, el árbol sefirótico, que adquiramos la imagen y semejanza de la impronta divina. Y como sabemos que Dios no tiene ninguna imagen y ninguna semejanza, lo que está aludiendo es al alma, que es una parte divina que el hombre tiene y que esa parte le pertenece a Dios. Entonces, una de dos: o vivimos en un mundo equilibrado donde lo material está en función de lo espiritual, y esa es la gran paradoja. Dios creó un mundo material para que nosotros le insuflemos divinidad o espiritualidad. Y entonces los conceptos de castigo no existen desde el punto de vista del judaísmo, sino correctivos. Es decir, cuando uno pasa por el tema de Teshuvá, primero hay que reconocer que nos equivocamos. Hice mal, desobedecí a Dios, me equivoqué. Ahora quiero tratar de alguna manera, resarcir eso que hice mal. Eso es la Teshuvá. Retornar al estado anterior al pecado. ¿Entiendes? Entonces, vivimos en este mundo material, y si no somos conscientes de que cualquier mal paso que demos nos complica nuestra existencia, entonces estamos graves. Uno de los objetivos de estudiar la Torá de la manera profunda que lo estamos haciendo es sencillamente, por lo menos desde mi punto de vista, intentar explicarles a esta hermosa y noble audiencia que trascendemos lo meramente material y que nuestra vida, que en el judaísmo es en plural, Hayim, no solamente es esta vida material. Hay vida después de la vida, y hay vida después de la vida de la vida. Y nuestro
digamos, nuestra finalidad consiste justamente no desviarnos de ese camino. Usted puede ser moderadamente practicante y cumplir con todos los aspectos de Dios. ¿Qué significa moderadamente practicante? No llevar las cosas a extremos. ¿Qué significa extremos? Usted ya sabe qué significa extremos. Como dijo Maimónides, el camino de en medio se llama Shvil Zahab, el camino de oro, el sendero de oro. Ni agnóstico, ni ateo, ni tampoco, yo no sé, fanático, que no hablo sino solamente de la vida, después de la vida, etcétera. Vivimos en un mundo material. La materia sirve para que nos elevemos, pero lamentablemente, si no entendemos eso, también sirve para degradarnos. Y por eso es que estamos en este mundo material. Y por eso es que es nuestra misión en este mundo. Claro, tremendo desafío. Y muchos se resisten, yo no me incluyo. Muchos se resisten a vivir en un proceso de conexión con pasaporte para la vida que viene después de esta vida. Eso es la Torah y las mitzvot. Introducirnos en la parte profunda de la Torah debería ser un aliciente para entender que el conocimiento divino trasciende mucho, 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 mucho más allá de nuestra simple existencia en este mundo material. Esto no es todo. Esto es apenas, en hebreo se dice que kososh maslek, es decir, es como la puntica del tenedor. Todo lo demás que está junto al tenedor es la gran mesa servida con alimento espiritual y que a veces nosotros no queremos participar de ella, ¿entiendes? Sin embargo, el hecho de estar conectado con esta clase ya dice que el alma tiene curiosidad y quiere saber y tiene sed de saber qué es lo que realmente quiere Dios de uno. Y por eso estamos en esta tarea. Pero no hay que tomarlo como castigo y culpa, no hay que sentir culpa. Decir, me equivoqué, sí, y no justificar nuestros errores o nuestro alejamiento del camino divino. Es una realidad, no podemos ignorarla. O sea, así sea que yo rechace cualquier concepto, al final de los 120 años de vida en este mundo, nos vamos a topar con eso, con un lugar, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Reprobé el año, reprobé el ciclo de vida que tuve 120 años y me toca pasar otra vez desde el principio, volviendo a este mundo material, o logré superar, aunque sea parcialmente, este desafío. No hay camino diferente. Y parece que fuéramos, no sé cómo decirlo. Créame, yo no soy extremista de ninguna manera, pero cuando hablamos del conocimiento divino, no hay alternativa. No hay alternativa. Las opciones que existen son opciones ficticias, falsas. O sea, toda la realidad, y lo dijo no un judío, lo dijo Kant, ¿sí? Todo lo que percibimos a través de los sentidos, lo percibimos distorsionado. Creemos que la realidad que vemos, hombre, eso es lo que hay. Y sin embargo, conocer la realidad como es, no podemos hacerlo a través de los sentidos. Porque cada cosa que nosotros lo vemos subjetivamente, no objetivamente. Yo puedo ver, por ejemplo, en el cuadro que está detrás tuyo, wow, qué lindas flores, qué lindo mensaje y todo lo demás. Y otros podrán ver, hombre, qué trazos más primitivos. La persona que pintó eso no tenía destreza, ¿me entiendes? No tenía conocimiento de cómo manejar luces, oscuridades, espacios, en fin, lo que sea. ¿Por qué? Porque percibimos todo por nuestros sentidos y no somos objetivos, somos subjetivos. Lo difícil para el hombre es creer que a nivel intelectual no tenemos esas limitantes. También intelectualmente no somos objetivos muchísimas veces. Y entre más lejos del camino de la espiritualidad estemos relativo al conocimiento de lo divino, más subjetivos nos volvemos. Pero la Entonces, el salida proceso del, perdón, Sí, sí, dime. la No, salida dime. la sacada del Gan Eden fue un castigo, ¿o no? No, fue la consecuencia, no es un castigo. En el mundo cristiano lo ven como castigo y dicen que nacimos por el tema del pecado original. En el judaísmo no hablamos de pecado original. El hombre nació como producto de la bondad divina. Y cuando nacemos de padre y madre en el mundo material, es fruto de un amor entre marido y mujer. Entonces, no venimos por pecado. Claro, si las cosas se llevan por el lado negativo de la parte sexual, claro,
que hay violaciones y nace alguien, pobre alma que llegó con como producto de esa violación. Si no se cuidan los espacios de la sexualidad de acuerdo a Torah o Mitzvot, bueno, tenemos dificultades y hay problemas. Pero si somos cuidadosos de estar dentro del camino señalado por Dios, las cosas tienen otro precio y las cosas tienen resultados que, si somos muy apegados al plan divino, todo va a ser positivo. Todo va a ser positivo. Nacimiento, muerte, vida, todo lo que hagamos en este mundo va a ser positivo. Claro, no somos personas perfectas, no somos individuos perfectos. En hebreo hay una cosa interesante y es el concepto judío de lo que es la perfección. El hombre no es perfecto, pero es perfectible. En español no se entiende tanto como en hebreo. En Adán Mushlam no hay una persona completamente y perfecta, pero podemos aspirar al Shelemut, es decir, a la integridad y a tener cercanía con lo perfecto. Lo más perfecto de lo perfecto, ¿quién puede ser? El Creador. La perfección como ser que da vida y que se complace con entregar una cantidad de cosas. Lamentablemente, muchas veces vemos nuestros aspectos de judaísmo y Torah a través de los ojos del cristianismo, incluso en el mundo ultraortodoxo. Y esa es la queja de muchos rabinos cabalísticos que dicen que hemos sido permeados en nuestra información espiritual por el cristianismo y vemos las cosas en términos absolutos, o blanco o negro. No es así. Hay procesos de evolución que vamos de alguna manera tocando, perfeccionando, aprendiendo. Y entonces las cosas las tenemos que ver como éxito o fracaso. No culpa y castigo. Tuvimos éxito, adelante. Fracasamos, bueno, hay que enmendar eso. Maurice, la cosa no es simple, créeme. Y por eso yo me aventuré a que estudiemos estos temas, para que veamos que el judaísmo no es simple. El judaísmo es hermoso, pero exige de nosotros compromiso. El más básico de los compromisos, intentar entender de qué es esto. ¿Por qué llegué yo a este mundo y por qué yo soy judío y por qué todo lo demás? Para eso hay que estudiar el manual que nos dio Dios. Compraste un computador, hay un manual para cómo usarlo. Un aparato de, no sé cómo llamarlo a eso, microondas. Tienes que saber cómo funciona el microondas. Bueno, el hombre es una máquina infinitamente superior al computador, al celular, qué sé yo, al microondas, y también necesitamos un manual. Si uno aplicara lo que, por ejemplo, Maimónides dijo, que deberían de ser las reglas a seguir para alimentarnos correctamente y no dañar nuestra maquinaria, que es nuestro organismo, muchas de las enfermedades que hay hoy en día no existirían. Maimónides tiene un libro que se llama Sefer HaRefuá, el libro de la medicina, y ahí da sus conocimientos, de acuerdo al Talmud, de acuerdo a una cantidad de información que hay, cómo el hombre debe de alimentarse para poder tener salud en su organismo. Pero no lo conocemos y si escuchamos tangencialmente que existe, pues tampoco nos da curiosidad intelectual para ver de qué está hablando eso. Sin embargo, hay una riqueza increíble. Conozco yemenitas que parece que no envejecieran. Los yemenitas, sabes, que se apegaron a Maimónides, a sus instrucciones en todos los sentidos. No solamente en el tema de Torah, alajá y todo, sino consejos de vida. Yo no he visto un yemenita que sea gordo, obeso. No existe un yemenita que sea gordo o obeso. Yo no lo conozco. Todos son delgados, todos tienen, si ves la lozanía de su piel, la estructura de su cuerpo, dice, wow, el tipo se la pasa en el gimnasio. No se la pasa en el gimnasio. Hacen las cosas que el Maimónides dijo para tener un cuerpo sano, y eso les da vitalidad y les da una energía increíble. Me extendí un poco, pero creo que la respuesta tenía que ser así, amplia. Respeto mucho el intelecto de cada uno de ustedes y también el poder de entendimiento, y por lo tanto trato de dar esto que es profundo de una manera que puedan ustedes aprovecharlo, porque sé que son personas inteligentes y que tienen la voluntad de aprender. Eso facilita las cosas. Kabbalah. Una visión holística para comprender la Torá.
Curso impartido por el rabino Moshe Shlomo Yerushalmi.